Bien, hermanos. Estamos en el mes de octubre. Creo que yo dije hace 8 días que el mes de octubre es aprovechado por algunas iglesias para referirse al tema de la reforma. Algunas personas también, algunas iglesias celebran el Día de la Biblia, el Día de los cambios de la iglesia con respecto a la reforma. Y yo pregunté en la escuela dominical, cuando a uno le dicen que hay una iglesia reformada o que esta es una iglesia reformada, ¿qué es eso? Preguntaba yo en la escuela dominical. ¿A qué se refieren? ¿Por qué una iglesia se llama así o iglesias se llaman así? ¿No? Si es correcto o no es correcto. Nosotros somos una iglesia bautista, primero que todo, bíblica. Pero tenemos cuidado de decir que somos una iglesia reformada porque nos pueden confundir con presbiterianos. En Escocia, Holanda y en muchas partes de Europa, una iglesia reformada es una iglesia presbiteriana. Yo no sé aquí por qué hay esa confusión. Bueno, pero lo importante es aclarar eso. Pero, ¿qué quiere decir la palabra reforma? Que cuando usted en la casa reforma algo, ¿por qué lo hace? Porque usted quiere modificar algo con la intención de mejorarlo. Eso es reformar, ¿no? Entonces uno reforma la sala, reforma todas las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de que hubo una reforma religiosa o que es necesario una reforma religiosa, es lo mismo. Es porque queremos mejorar las cosas, queremos que las cosas funcionen mejor. Nosotros decíamos hace 8 días que somos una iglesia, esta iglesia es una iglesia en permanente reforma, porque cada día estamos atentos a ver qué estamos haciendo mal y hay que mejorarlo, o qué estamos enseñando mal y hay que mejorar eso, porque básicamente eso es una reforma religiosa. Ahora, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que hay muchas personas que fueron reformadores, es decir, personas que vieron su tiempo, sus días y dijeron, esto está muy mal, y empezaron a predicar como los profetas, ¿no? Que denunciaban el mal social, los problemas inmorales, y exhortaban a la nación a arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y en la Biblia encontramos a varios de esos reformadores. Josías, uno, Nehemías, hay un libro de él, Isaías, hay otro libro de él. Tenemos a Jeremías, también lo encuentra usted en el Antiguo Testamento, Oseas, todos fueron reformadores. Y hay uno que se llama Habacuc, que él también se preocupó por su tiempo y dijo, las cosas no andan bien. Dios me muestra unas cosas y yo veo un mundo diferente. Vamos a mirar Habacuc capítulo 3:2 rápidamente para darnos cuenta de lo que él dijo, por ejemplo. Habacuc 3:2. Allá en Habacuc 3:2, busquen su Biblia, usted encuentra el capítulo 3, una oración impresionante que hizo este profeta. Y él dice lo siguiente, no vamos a leerlo todo, sino solamente el versículo 2. Dice, desde el comienzo dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Es para orientarnos un poco. Dice él, oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
No dice cómo la oyó. Puede ser que leyó las escrituras, como cuando uno lee la Biblia y a veces uno es fuertemente impresionado por algo que dice Dios en la Biblia, ¿no? Esa es una manera de oír la voz de Dios. En aquel entonces también Dios se manifestaba oralmente y hablaba a los profetas. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué está pidiendo Habacuc aquí? Que Dios mueva su palabra, que su palabra sea conocida, que su palabra sea respetada, que su palabra sea temida. Y por eso él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, que más gente se conviertan y teman tu nombre. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ese fue el inicio de su oración, pero eso nos muestra el temor que tenía el profeta, ¿no? Y él dice en su oración, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Nosotros veíamos en la oración que a veces Dios castiga a los pueblos por sus pecados. Eso lo encontramos en la palabra. Entonces eso es lo primero, ¿no? Reformas en el Antiguo Testamento hubo. Pero hubo una reforma religiosa muy especial en el siglo XVI, lo cual lo vimos en la escuela dominical hace un momento, ¿no? ¿Qué pasó? La Iglesia Católica en el siglo XVI dominaba totalmente, era reina de la verdad en todo Occidente, el mundo occidental conocido. Y se estaba construyendo en Roma la Basílica de San Pedro, que es una construcción pomposa, tremenda, maravillosa. Yo no conozco Roma, pero los que han ido allá y han estado allá dicen que eso es impresionante, la riqueza que hay allá. Bueno, en el siglo XVI se estaba construyendo esa basílica. El Papa era un hombre que había adoptado a León X, se llamaba León X. Y resulta que este Papa mandó por los pueblos, por las veredas, por todas partes, a un sacerdote, a un cura, llamado Juan Tetzel, para que vendiera indulgencias y recoger fondos, porque se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que ahí la tenemos hoy en día, que es impresionante. Bueno, entonces lo mandó a recoger fondos vendiendo indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es un certificado, ¿no? Un papel, con la autoridad papal, que promete remover el castigo y el sufrimiento por causa del pecado. Y dicen que este cura, tal vez con alguna procesión, no sé cómo iba por los pueblos, pero y lo hacían hasta cantando, ¿no? Y le decían a la gente, bueno, tan pronto el dinero entre en el cofre, el alma por el que se está rezando y por la cual se está comprando esa indulgencia, vuela al cielo, era que decían, vuela al cielo. Es decir, el alma en pena sale del purgatorio al cielo si compra la indulgencia. Bueno, pues mucha gente en Alemania quedó como ¿será esto así? Y resulta que había otro cura, un monje llamado Martín Lutero, que era predicador, pastor de una iglesia católica en el castillo de Wittenberg. Los castillos eran como una capital de los feudos. Dentro de eso había una universidad, la Universidad de Wittenberg. Él enseñaba allá, este cura, o monje lo llaman también.
Y él se dio cuenta que sus miembros estaban comprando indulgencias. Entonces dijo, pero ¿cómo así? Él ya había empezado a leer la Biblia. Los que han estudiado la vida de Lutero saben que la Biblia estaba en latín. Nadie la podía leer. Y él una vez entró en la biblioteca y se puso por allá a escudriñar y se encontró con un libro, y este libro tan interesante, ¿no? Estaba en latín y Santa Biblia. Se puso a leerlo y leyendo Romanos dice que él se convirtió a Cristo. Entonces él se dio cuenta de todas las cosas y dijo, esto no puede ser. ¿Cómo así que los miembros de la iglesia están comprando indulgencias? Eso es vender el perdón de los pecados por dinero. Y eso es una perversión del evangelio de Cristo, dijo él. Y estaba tan indignado que el 31 de octubre, que ya lo vamos a cumplir, de 1517, más de 500 años, él colocó unas tesis, unas hojas donde él hacía unas declaraciones de lo que él pensaba y de lo que él predicaba. Entonces las clavó en las puertas del castillo. Eso era algo muy común, porque a veces en la universidad también clavaban eso como para abrir debates universitarios. Él lo puso para eso, para mostrar el error de comprar indulgencias. Por ejemplo, la tesis número 32, ¿qué decía? Decía lo siguiente: aquellos que creen que a través de cartas de indulgencia se les asegura su propia salvación, estarán eternamente condenados junto con sus maestros. La tesis 36 también decía lo siguiente. Usted puede encontrar las 95 tesis en la internet, pero la tesis 36 decía: cada cristiano que está verdaderamente arrepentido tiene derecho al perdón total de su culpa y castigo sin cartas de indulgencia. Y muchas cosas más dijo Lutero. Él dijo, uno debe vivir cada día arrepentido para con Dios y para con su conciencia. Y eso, claro, iba en contra del confesionario, porque la Iglesia Católica decía que el perdón de los pecados solo se podía perdonar en el confesionario o comprando indulgencias. Y este hombre, Lutero, dijo que nada de eso era cierto. Además era profesor de la universidad. Y que el Papa no podía perdonar pecados. Bien, ahora, ¿qué buscaba este cura con eso? Él buscaba era que el Papa entendiera los problemas, que el Papa aceptara y la Iglesia Católica se reformara, se corrigiera. Pero no aceptaron y lo condenaron por hereje. Inclusive alguno de los prelados dijo, ese es un alemán borracho que no lo podemos atender, y prácticamente lo mandaron matar, si no es por un amigo que lo favoreció en su castillo, un conde o algo así. Y allí escondido Lutero entonces se dedicó a traducir la Biblia al idioma del pueblo, el idioma alemán, para que el pueblo lo entendiera en su propio idioma y fuera una cosa sencilla. Además escribió otros libros, ¿no? Y entonces estalló lo que llaman la Reforma. Y llegó a varias ciudades de Europa, como veíamos esta mañana, a Suiza, a Inglaterra y a muchas partes. Eso es lo que se conoce como la Reforma. Para que no se nos olvide, hermanos, que eso fue lo que pasó. La Iglesia Católica no aceptó. Entonces, ¿por qué no aceptó? Porque era que estas posiciones, estas declaraciones echaban al suelo las enseñanzas del Papa y todo este asunto, ¿no? Entonces, los reformadores
sacaron un resumen, hicieron un resumen de las doctrinas más importantes y le propusieron al Papa y a la Iglesia Católica que tuviera en cuenta esas doctrinas que están en la palabra de Dios y que son claves. Esas doctrinas son las siguientes. Dijeron lo siguiente estos reformadores, dijeron: la Biblia es suficiente. Aquí está todo. Lo que usted necesita saber sobre Dios. La Biblia es la norma de conducta. Las buenas obras no sirven para la salvación. Son buenas, sí, claro que son buenas, pero no sirven para la salvación. Ni las misas, ni las peregrinaciones, ni los ejercicios piadosos, ni las obras de caridad, porque no se puede comprar la salvación con nada de eso, y menos con indulgencias. Segunda doctrina que ellos dijeron: solo la gracia es suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia enseña que la salvación es un don, un regalo de Dios, que Él me da y que yo no lo puedo comprar ni lo puedo ganar con buenas obras ni con indulgencias. En Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, eso es un don de Dios, dice Efesios. Entonces, no sirven tampoco para la salvación, no son norma de nada las buenas obras. Tercera cosa que dijeron ellos: la sola fe es suficiente. Somos salvos por la fe en Cristo, confiando en Él, porque lo que Él hizo en la cruz lo creemos y yo me apropio de ello, y ese sacrificio me ayuda a limpiar mi pecado. Y no hacen falta los sacramentos, porque la iglesia tiene como 7 sacramentos, desde esa época los tenía, ¿no? Sacramento de esto, sacramento de aquello, sacramento de la comunión, sacramento de la confesión, sacramento de la confirmación, y todo eso es para recibir la salvación. Los reformadores dijeron: no, solo la fe en Cristo lo salva. La fe en el Señor. Y realmente solo Cristo salva, solamente Él salva. ¿Por qué razón? Porque Él fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él es el único mediador. Y la Biblia dice: hay un solo mediador. Dice en la carta a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más. No son los santos, no es la Virgen, no son los rezos, nada de eso trae la salvación. Y la última cosa que dijeron: solo Dios recibe la gloria por nuestra salvación. Si Dios tiene misericordia de alguien es por su amor y su bondad. Por lo tanto, a Él solo debemos darle las gracias y la gloria, porque Él lo ha hecho todo. Eso fue el tema. Hace como 500 años. Claro, la Iglesia Católica dice que eso fue una corrupción, que eso fue un cisma, que eso fue todo lo peor, pero el hecho es que era la verdad. ¿Qué pasa hoy? Ya estuvimos en el siglo XVI, en el Antiguo Testamento, vamos ahora al 2024. El problema con la Iglesia Católica continúa, ¿no? Porque yo he leído libros de eruditos que dicen que la Iglesia Católica no va a cambiar, no se va a reformar, no va a dejar todo aquello que le ha traído tanto poder. Entonces hoy tenemos otro problema también. Además de esto, tenemos hoy una lucha no solo con la Iglesia Católica, sino con la propia Iglesia protestante. ¿Qué es una iglesia protestante? Pues en el siglo XVI llegó a llamarse protestante
a la iglesia que no aceptaba al Papa, que creía en todo esto que acabé de decir. Toda iglesia que no fuera católica se llamaba protestante. Y hoy igual. Hay muchas iglesias, pero toda la que no se alinea con el Papa y la Iglesia Católica es protestante. Pero resulta que hoy tenemos también un problema con la Iglesia protestante, porque aunque se reformó en esa época, ya se empezó a desviar. O sea que necesita otra vez de reforma. Y entran todas las denominaciones ahí. Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, los carismáticos y todas las iglesias independientes. Tenemos varias filosofías hoy en día que se han estado colando en las iglesias. El apóstol Pablo advirtió que mucho cuidado, le dice a las iglesias en la carta a los colosenses, con las filosofías peligrosas. No toda filosofía es mala, pero hay muchas peligrosas. Hay una filosofía que se ha estado colando en las iglesias protestantes. Y la peor de esas filosofías que se han estado colando, una se llama el humanismo. El humanismo es una filosofía. ¿Y qué enseña esa filosofía que se conoce como el humanismo? Hoy en día todo el mundo habla de eso, de lo humano, ¿no? La paz humana, pues todo el mundo habla de lo humano. ¿Qué dice el humanismo? Dice que Dios no está primero. Primero está es la persona humana. Es decir, Dios no es primero, usted es primero. Dice esa filosofía. Dice, el control del mundo no lo tiene Dios, lo tiene el ser humano. Y se está predicando entonces un mensaje que busca es la satisfacción de nuestro ego humano. ¿No? Porque se da a entender que Dios está a tu disposición. Eso es lo que se da a entender. Tú eres merecedor de todas las cosas. Tú eres la persona más importante. Tú tienes todos los derechos, ¿no? Y Dios está es para servirte. No es sino que usted abra la boca y pida algo y Dios pega el vuelo, hermano, para ver a usted qué se le ofrece. Y por eso se dice que el humanismo es la religión de los derechos humanos. Porque hoy en día todo es derechos humanos. Alguien mata a 10 personas, tiene sus derechos. ¿No? Viola 4 o 5, mata mujeres, tiene sus derechos. Entonces el ser humano tiene todos los derechos y Dios no tiene ninguno. ¿No? Y la gente ya ni quiere escuchar. Entonces esa es una filosofía que se conoce como una filosofía humanista, que está disfrazada de cristianismo, pero que busca es satisfacer la necesidad humana únicamente. Y presenta un Cristo que está obligado a satisfacer incondicionalmente nuestras exigencias. Dios está a mi servicio. Y no al revés. Nosotros somos los que estamos al servicio de Dios. Tenemos que obedecerlo a Él. Y ahora es al contrario. Yo he sabido, por ejemplo, esto lo dije alguna vez, que en las iglesias carismáticas hacen cola para entrar. Hacen cola para entrar. ¿No? Aquí tengo que orar yo toda la semana para que ojalá no hayan bancas vacías. Pasa lo contrario, en las iglesias carismáticas, allá no hay que hablar de evangelismo. La gente acude en masa, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos preguntarle a cada persona que está en la fila, amigo, ¿por qué usted está aquí? Oiríamos respuestas como la siguiente:
No, es que aquí uno la pasa chévere. Aquí la música es impresionante, hermano. Eso uno se emociona aquí, eso, y es que siente uno la presencia del Espíritu Santo cuando uno canta. Otros más honestos responden lo siguiente, dicen, bueno, yo estoy aquí porque tengo problemas en mi matrimonio. Mi mujer es un problema gravísimo, yo voy a ver cómo Dios me soluciona esto. Otro responde, yo tengo a mis hijos en la droga. Necesito que Dios me solucione el problema. Otros dicen, yo me siento muy solo o sola y yo necesito que Dios me ayude con esta depresión. Otros pueden responder, yo estoy pasando serias dificultades económicas. Y yo he oído que aquí uno consigna 1,000 pesos y se le convierten en 100,000, porque Dios nos prospera. Otro dice, yo tengo una enfermedad muy grave y aquí me pueden sanar, porque eso la medicina está muy costosa y los hospitales peor. Bueno, y entonces uno se pregunta, ¿habrá alguno en la fila que sinceramente esté preocupado por su salvación? ¿Habrá alguno ahí que diga, no, yo estoy aquí porque es que yo realmente yo he sido malo, yo necesito que Dios me perdone, estoy buscando a Cristo como mi Salvador? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuántos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos están verdaderamente arrepentidos? Y recordemos que nuestro Señor dijo algo en Mateo 6:33. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:33? Hablando de eso del dinero, porque hay una doctrina que se llama la prosperidad, ¿no es cierto? Y recogen millones y millones de dinero, y tumban casas y levantan terribles templos extraordinarios, ¿no? Pastores que tienen ahí detrás de la casa en un gran campo el Yeda ahí listo. No aquí, pero sí en otras partes del mundo. El Yeda está ahí listo, hermano, para llevarlo. Bueno, ¿y qué dijo Jesucristo? Aquí dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es buscar la iglesia, buscar a Cristo, y todas estas cosas os serán añadidas. No se preocupen por qué van a comer, por qué van a beber, por dónde van a dormir, qué van a vestir, cómo van a educar los hijos. Más bien entréguense a Jesucristo y el Señor le va a proveer todas las cosas, como es verdad, no con mentiras. Nuestro Señor nos ayuda, pero primero tenemos que arrepentirnos de corazón, confesar nuestro pecado, rendirnos a Él. Y ahí sí el Señor se encarga de nuestros asuntos, empezando porque nos cambia el corazón. Pero uno no puede andar buscando a Dios lleno de pecado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que entre más fuerza tiene el humanismo, esta filosofía que está metida en las universidades y todo este asunto, más aumentan los pecados condenados por la palabra. Más aumenta el divorcio, la homosexualidad, la fornicación, el aborto, la codicia y todas estas cosas que la palabra de Dios condena. ¿No? Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ¿qué dice la palabra? En Romanos capítulo 1, versículo 26, dice que toda esa situación terrible de pecado que hay en el mundo, y es una paradoja, ¿no? Pero la Biblia dice aquí que como la gente no se arrepiente, ¿qué hace Dios? Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, esta semana aquí en Colombia hubo pues unas noticias terribles que ya las sabemos. Yo veo ahí este retrato en las cosas que están sucediendo tan terribles, ¿no es cierto? Y todo esto entonces, ¿a qué nos lleva, hermanos? Que nosotros como iglesia tenemos que defender lo que es correcto y oponernos a lo que es incorrecto. Muchos cristianos salieron ayer a una caminata porque por allá a un loquito de estos del gobierno le dio por decir que a los niños hay que operarlos, que si el niño se pone a jugar con una muñeca, es que de pronto él ya tiene indicios de que quiere ser esa mujer. Entonces pase al quirófano mejor. Eso ha pasado en los Estados Unidos de una manera alarmante, es una cosa terrible. Es una cosa impresionante, haciendo cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y por eso nosotros nos oponemos al humanismo, ¿no? Eso de que alguien llega y mata a gente y pobrecito. No, él tiene derecho a defensa, claro. Y si confiesa, pues entonces en vez de 50 años recibe 10. ¿Eso qué es? Humanismo. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿cómo cambiar toda esa locura? Es obedeciendo la palabra, arrepintiéndonos de corazón y como iglesia manteniéndonos firmes, reformándonos cada día, defendiendo la doctrina del Evangelio. De manera, hermanos, que si nosotros concluimos, decimos lo siguiente: eso que pasó en el siglo XVI con la Iglesia Católica fue una cosa que benefició a la humanidad, porque se enseñó la palabra. La Biblia empezó a traducirse a todos los idiomas y hasta el más ignorante y poco letrado podía leer la Biblia, cosa que no existía. La gente común y corriente pudo tener la Biblia en sus manos y el Evangelio progresó y creció y la palabra de Dios se regó por todas partes. Y muchas iglesias surgieron y las sociedades cambiaron. La palabra de Dios nos saca de la ignorancia, nos señala el camino, nos libra de la superstición, nos lleva a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Debemos entender estas doctrinas porque nos han traído libertad y seguridad, las doctrinas de la Reforma. ¿Se imagina usted uno metido a estas horas de la vida en una religión incierta, sin encontrar paz con Dios? No, como le pasaba a Lutero, que dice que en el monasterio se encerraba, se quitaba la ropa y con un látigo se daba el látigo hasta que le salía sangre y decía: soy malo, soy malo, soy malo, y ayunaba buscando la paz con Dios y nunca la encontró, hasta que encontró la Biblia en una biblioteca.
¿verdad? Eso es el asunto. Entonces, hermanos, permanezcamos firmes en la Biblia porque este es el fundamento. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Es un faro. ¿Qué es un faro? Es esa torre que tiene una luz encima. En la antigüedad se usaba mucho, ¿no? Y que irradia para orientar a los navegantes y a sus embarcaciones. Sirven de señal para que no se pierdan en la oscuridad. Les dice que están llegando al puerto de la salvación. Y lo mismo la Biblia, es un faro para que no nos perdamos en este mundo. Eso es la Biblia. Y mi pregunta es, ¿la Biblia es eso para usted? ¿Es un faro? Si usted no se guía por la Biblia, se va a perder. Yo le doy gracias a Dios por haber conocido la Biblia. Termino con este salmo, el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. ¿Qué dice ese salmo? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es eso? Es como cuando va uno de noche por un camino lleno de serpientes y de abismos y cosas y oscuro completamente. Uno saca la linterna y la linterna lo orienta, ¿no? Lo va llevando por la senda correcta. Eso es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Adelante, hermanos, con esto y sigamos fieles a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, porque tú nos has traído aquí hoy. Has puesto en nuestro corazón el deseo de venir para tener un encuentro con tu palabra, para tener el gozo del compañerismo cristiano, para edificarnos en nuestra fe. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, a aprovecharla al máximo. Que seamos hombres y mujeres responsables. Hay un mundo perdido en la iniquidad y que se hunde en la desgracia, que necesita tu palabra. Nosotros oramos como Habacuc, que decía, aviva, oh Dios, tu palabra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz que muchos conozcan tu palabra. En tu ira, acuérdate de tu misericordia y perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor. Amén.